una vida sin temor. Nosotros como hijos de Dios debemos de vivir una vida sin temor. Amén. Y los voy a invitar a estar buscando en sus Biblias en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7. ¿Lo tienen? Cuando lo tengan pueden decir amén, mis amados. Amén. Gloria al Señor. Bueno. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así dice la palabra, ¿verdad? En la versión Reina Valera de la revisión 1960. Sin embargo, bueno, hay varias versiones al respecto. Pero enfocados en que el tema es una vida sin temor, ¿verdad? Considerando este verso que acabamos de leer, ¿verdad? En segunda de Timoteo, dice que es que no, Dios no, o sea, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, antes de entrar de lleno a lo que es el estudio del versículo, primero nos vamos a ubicar en el contexto, porque no podemos estudiar un texto sacándolo del contexto, ¿verdad que no? Tenemos que ubicarnos en el contexto. Entonces, les voy a hacer una lectura, pero la voy a hacer de manera pausada para que el que quiera tomar sus apuntes pueda tomarlos, ¿verdad? Enfocándonos, o sea, es como que ubicándonos en el contexto de este texto. Esta epístola es la segunda de dos cartas inspiradas que Pablo el apóstol le escribió a su hijo en la fe, Timoteo. Y de hecho lo recalca, lo enfatiza y lo insiste en el versículo 2 de la misma. Si me pueden ayudar allí para ir leyendo, lo que pasa es que mi Biblia está un poquito maltratadita. Dice en segunda de Timoteo, verso 2. Él está, ¿verdad?, enfatizando allí que es su hijo espiritual. Ajá, entonces, en el capítulo 2, allí mismo en esa epístola, el versículo 1, se da cuenta que él, comenzando, ¿verdad?, el capítulo 1, hace mención que está escribiendo esa carta, direccionándose, la verdad, a su hijo Timoteo. Y luego, en el capítulo 2, lo vuelve a recalcar y lo vuelve a enfatizar. Ok, seguimos entonces ubicándonos en este contexto de esta epístola. Siendo esta la última de sus cartas inspiradas, poco tiempo antes de su martirio, Pablo fue liberado en su primer encarcelamiento romano por un corto periodo de ministerio, durante el cual escribió Primera de Timoteo y Tito. Mas en esta oportunidad, encarcelado en Roma nuevamente y sin esperanza alguna de ser librado, que también de alguna manera lo expresa más adelante en esta carta.
Vamos a buscar allí en el capítulo 4 de esta misma carta y el verso 6. Quien lo pueda leer, por favor. Ya él sabía, porque ya el Señor se lo había revelado, ya él estaba claro de cuál era el fin, pero estaba bien firme en su ministerio y estaba bien firme y sabía que como hijo de Dios, ¿verdad?, cuál era la tarea que él le correspondía hacer. Además, estaba abandonado por todos aquellos que estaban cercanos a él, por el temor a la persecución. Recuerden que para esa época también, ¿verdad?, a todos los cristianos que estaban por allí le perseguían. E incluso al apóstol Pablo, porque tiempo antes él había sido un perseguidor. Y una vez que él tiene pues ese encuentro con el Señor y luego comienza a predicar la palabra y comienza con ese denuedo a llevar la palabra, se convirtió también en un perseguido. Y eso también lo establece en el versículo 15 del capítulo 1. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. El apóstol Pablo, consciente de que el fin estaba cerca, entregó el manto no apostólico de ministerio a Timoteo. Y lo dice en el capítulo 2, vamos a leerlo, quien me apoya por allí, capítulo 2, verso 2, de esta misma carta. ¿Estamos ubicados? Y a su vez lo exhortaba, ¿verdad?, a que permaneciera fiel en sus deberes. Eso es, de forma general, lo que es el contexto de la epístola, para poder desmenuzar, por utilizar un término, ¿verdad?, este versículo. Entonces, vamos ahora con lo que es la introducción como tal de la clase. Espero que me dé tiempo para desarrollarla. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, aquí tenemos que considerar algunas palabras claves para ir, ¿verdad?, para poder desmenuzar. Y dentro de esas palabras claves está cobardía. Y la palabra cobardía, en el origen, o sea, en el griego, es la palabra deilía, y significa temor, timidez. Por eso es que nos encontramos con algunas versiones que dice justamente que no nos ha dado espíritu de temor, ¿verdad? Dice que nos ha dado es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y poder, en el original del griego encontramos dos palabras. La más popular, pudiésemos decir, ¿verdad?, que es dunamis, ¿verdad?, que es enfocada a lo que es fuerza, eficacia, capacidad. Pero está la otra palabra que es exousia, y esta está enfocada, o su significado es potestad y autoridad. Y ubicándonos en el contexto, cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola a Timoteo y lo exhorta, ¿verdad?, le hace ese llamado, entonces la palabra que encaja aquí es la palabra exousia, ¿verdad que sí? Ok. La otra palabra, amor. Y aquí sabemos y conocemos todas, ¿verdad?, las palabras en cuanto a lo que se refiere a amor. Pero esta específicamente es a la palabra ágape, que significa afecto o benevolencia, amor que viene de Dios. Ese es incomparable.
Ese no tiene comparación, es el amor que viene de Dios. Ese es el que nosotros ubicamos allí cuando repetimos que vamos a evangelizar en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Ese amor, no el amor natural, filial, el amor en el que de alguna u otra manera el ser humano, ¿verdad?, dentro de la familia, el amor de un padre por un hijo, el amor de un hermano, el amor de pareja, no se parece en nada a eso. Es ese amor de benevolencia, ese amor que viene del Padre. Ok, la otra palabra es dominio propio. Y aquí es bastante interesante, ¿no? Porque cuando yo buscaba por allí, dan muchos significados. Pero me encontré con que dominio propio, ¿verdad? Son dos palabras que están allí, es un sofronismos. Y sofronismos, en forma general, hablan de que es disciplina y control de uno mismo. Pero cuando se comienza a desmenuzar esa palabra sofronismo, que de paso está en plural, y eso también da una connotación bastante interesante, nos encontramos que esta palabra tiene una raíz que es so y proviene del sánscrito. Y el sánscrito es un idioma más antiguo que el griego. Vayan viendo allí por donde uno va buscando y wow, a veces uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Y uno sigue buscando, ¿verdad? Porque de verdad que, bueno, Dios es soberano. Amén. Asimismo, significa sano y saludable. En ese idioma más antiguo, que es sánscrito, significa sano y saludable, simplemente. Algunas versiones de la palabra, algunas versiones que se van buscando, yo estuve buscando y conseguí un sinfín de versiones y bueno, algunas son similares, otras cambian así como que, pero digamos que en forma general, algunas traducen dominio propio y otras como buen juicio, o sea, de forma general. Implican o abarcan la totalidad de todos los significados parciales que tiene lo que es sofronismo. Pero entonces nosotros seguimos desmenuzando esa palabra y nos encontramos con la forma fron, ¿verdad? Y fron, no fon como mi pastor, fron, F-O-R-N, abarca todas las facultades de la mente y puede traducirse como pensamiento, inteligencia y opinión. Y si unimos, ¿verdad?, la palabra so, que es sano y saludable, y lo unimos a esta parte que habla de todas las facultades de la mente, podemos decir en forma general una mente sana. ¿Verdad que sí? Una mente saludable. Ve todo lo que de alguna manera se establece o se dice dentro de lo que es este versículo. Y allí, 2 líneas. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, hay allí tres palabras clave, ¿verdad? Que es lo que dice de los cuales el Señor nos ha dotado. Ahora, si tenemos en cuenta lo que es el significado etimológico de la palabra, podría traducirse, ¿verdad?, como a esa mente sana, como aquella que es prudente, que tiene buen juicio, que tiene un dominio propio, que manifiesta templanza y sobre todo sobriedad.
Eso es de lo que el Señor, ¿verdad?, establece aquí la palabra. El apóstol Pablo exhortaba y le hacía hincapié a Timoteo de lo que él tenía, de lo que Dios lo había dotado. Y cuando nosotros vamos uniendo cada una de estas palabras y viendo todo lo que hay allí, cuando nosotros decimos, bueno, pero una vida sin temor, o sea, una vida sin temor implica en tener una mente sana y en reconocer que Dios nos ha dotado de eso. Nosotros como hijos de Dios tenemos esa potestad, porque dentro de ese poder que dice allí, nos ha dado esa potestad y esa autoridad de ejercerlo para tener una vida sin temor. Claro, si nosotros recordamos, ¿verdad?, lo que es el contexto cuando el apóstol Pablo escribió la epístola, podemos ver que el apóstol Pablo estaba en una situación donde ya él sabía que estaba prácticamente en sus últimos días, pero que también tenía claro que él tenía que dejar, nosotros utilizamos la expresión un legado, ¿verdad?, a su hijo en la fe, al cual él había instruido, al cual él había discipulado, al cual él había preparado. Y recordando parte de la enseñanza que nuestro hermano Kervin dio la semana pasada acerca de lo que es detectando lo falso, y toda esa descripción que él daba allí, podemos ver que Timoteo estaba en una situación allí bastante crítica. Tenía que estar claro, realmente convencido totalmente de cuál era su fe, qué era lo que él había creído, porque realmente la persecución era tremenda y todas las falsas doctrinas que se estaban levantando para ese momento era tremendo. Seguimos entonces por acá. Si Dios nos ha dotado de ese sofronismo, ¿verdad?, esa mente sana, aunado a esa exousia y a ese ágape, ¿verdad?, es indudablemente que nosotros debemos de vivir una vida sin temor. Una vida sin temor. Por supuesto, asentados totalmente en lo que son los principios, las exigencias, las demandas de Dios para cada uno de nosotros. Y a veces queremos como que llevar una vida light, ¿verdad? Una vida cristiana light. Ay, sí, el Señor es bueno y sus misericordias son nuevas cada día. Sí, el Señor es bueno y sus misericordias son nuevas cada día. Pero por allí mi mamá me recordaba en estos días y siempre ha estado repitiendo, ¿no?, que había un tío de ella que decía, sí, Dios es bueno, pero mata gente. Sí, porque Dios es bueno, pero también es fuego consumidor. Amén. Entonces, nosotros como hijos de Él tenemos que tener pues una vida alineada a lo que está establecido en su palabra, alineada a los principios que Él estableció en su palabra, alineada a lo que Él está demandando de cada uno de nosotros. Y sabemos que Dios nos ha entregado un ministerio a cada uno, personal, pero todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Y es una demanda de Dios para nosotros. Tenemos que ejercer el ministerio de la reconciliación. Y es una de las cosas que el apóstol Pablo exhorta a Timoteo. O sea, no tengas miedo, no tengas temor, porque Dios te ha llenado, te ha dado el poder, la autoridad, el amor por las almas, el amor por las personas, por aquellos que no conocen a Cristo, para hacer lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros,
para continuar llevando la palabra a toda persona, a toda criatura. Ok, entrando ahora sí de lleno en el tema, creo que sí me va a dar tiempo. Entrando de lleno en el tema, podemos ver que el temor viene también del griego ¿cuál es el griego? Dios mío, que no lo noté aquí, Padre Celestial. Ya va. Phobos. Phobos. De allí viene la palabra temor, del griego phobos. Y significa, por supuesto, terror, miedo. Entonces, el miedo puede significar terror o miedo, o sencillamente reverencia o respeto. Porque también hay que ver, ¿verdad? De acuerdo a el contexto de dónde está la palabra, cuál es el significado. Pero en este caso, ese significado está enfocado a lo que es miedo, ¿verdad? A lo que es terror. ¿Por qué? Por la misma situación en la que Timoteo se encontraba. Y mucho más considerando todas las características que tenía Timoteo. Ciertamente él había sido educado, ¿verdad?, en la fe, su mamá y su abuela, ¿verdad?, Eunice y Loida. Y después, pues, lo toma el apóstol Pablo y lo discipula, ¿verdad? Lo instruye en la palabra, pero la realidad que se estaba viviendo en ese momento, en esa época, era muy fuerte. Era muy fuerte y, entre otras cosas, Timoteo era considerado para la época un hombre joven, pues, que pensaban que no estaba totalmente capacitado para asumir, pues, la responsabilidad que tenía. Y bueno, y mucho menos enfrentarse a todo ese poco de lobos que estaban allí alrededor queriendo imponer falsas doctrinas de acuerdo a todo el movimiento que había para la época. Y cuando nosotros lo llevamos a nuestra vida diaria, lo podemos llevar inclusive a cosas más sencillas en nuestro día a día. El pastor siempre trae de ejemplo que para ir a hacer las redes discipulares no se detenga por el sol. Y de verdad que el sol que está haciendo últimamente es un sol fuerte, inclemente. Pero Dios nos ha dado el poder para soportarlo. Amén. Y ir a hacer lo que tenemos que hacer. El día a día de lo que nosotros nos encontramos allá afuera, con todo ese movimiento que hay, donde a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y entonces nosotros, bueno, sí, yo sé que no es así, pero yo mejor ni me meto en problemas. No tenga temor de enfrentar y decirle lo malo es malo. No lo puedes disfrazar. No soy partícipe. No, pero lo que pasa es que todo el mundo lo hace. Sí, pero yo no lo hago, porque yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios. Pero es que, ¿qué vas a hacer? Te tienes que amoldar. No me puedo amoldar. No me puedo amoldar porque es que está fuera de la palabra. Está fuera totalmente del contexto. Como hijo de Dios, yo me niego a aceptarlo. O sea, trayéndolo a nuestra realidad, a vivir una vida sin temor, es a saber enfrentar todo eso que está allá afuera, que nos quieren imponer, que tenemos que adaptarnos porque es que todo el mundo lo hace. No, porque es que, bueno, no, estamos acostumbrados, es así. O sea, hay que adaptarnos porque es que, o sea, voy a hacer yo solito. Toca. Y entonces allí es donde realmente nos corresponde tomar la batuta y ejercer ese poder, esa autoridad de mantenernos. No
No lo voy. Ah, bueno, pero te van a cortar la cabeza. Córteme la cabeza. Es fuerte, ¿verdad? Pero, bueno, esa es la exhortación que le estaba haciendo el apóstol a Timoteo. Pero nosotros leemos la carta y hoy nos las está dando a nosotros. O sea, no fue que se quedó allá en el tiempo. Es que es una realidad para nosotros hoy. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, de miedo, de timidez. No, hay que enfrentarlo. Yo tomé por acá 5 citas que unas son muy parecidas, ¿verdad? Y otras como que abren un poquito más acerca del tema, o sea, da como mayor claridad. Por supuesto, la que estamos manejando, estamos trabajando, que es la versión Reina Valera de 1960, que dice claramente, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino, hace hincapié, de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos la traducción del lenguaje actual, que dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder, óigase, para amar a los demás. Y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Es decir, una vida sin temor. Véase que dice aquí, me gusta, ¿verdad? Esta versión, dice, al contrario, nos da poder para amar a los demás. Cuando nosotros dentro de lo que es nuestra humanidad, que vemos situaciones, vemos injusticia, vemos de verdad la corrupción, desde mi experiencia, allí que a ti te provoca agarrar a la persona y como que, chico, por Dios, bueno, pero hay que amarlo, ¿verdad? Hay que amarlo. ¿Y cómo? ¿Cómo lo vamos a amar? Enfrentándolo, diciéndole que no y llevándole la palabra. Aquí está, la palabra es clara, o sea, no estás en lo correcto. Tienes, más tarde que temprano, o sea, en algún momento tú le vas a dar cuenta a Dios. Y ay, de aquel que no haya buscado, de aquel que no se haya arrepentido y convertido. La otra versión es palabra de Dios para todos. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, de amor y buen juicio. Yo analizaba al respecto que en alguna versión dice, porque no nos ha dado, ¿verdad? No nos ha dado, sino que al contrario nos dio ese espíritu de poder. Pero en este caso, no, bueno, aquí en este caso dice no nos ha dado también. Dice que no nos hace cobarde. No nos hace cobardes, sino que Él es para con nosotros fuente de poder, de amor y de buen juicio. Pero esta versión, que es la Biblia, Nueva Biblia Viva, nos dice, el Espíritu, que es don de Dios, no quiere que temamos a la gente, sino que tengamos fortaleza, amor y dominio propio. Aquí, más que enfocar en lo que no nos ha dado, nos dice lo que nos dio, lo que tenemos. Valentía. Dice el Espíritu, que es don de Dios. Don de Dios. No quiere que temamos a la gente, sino que tengamos fortaleza, amor y dominio propio. O sea, ese sofronismo. Estemos sanos, amplios, indistintamente de lo que pueda pasar, indistintamente de que
las emociones se alteran, indistintamente de eso, que tengamos esa templanza. Porque saben que el miedo, el temor, también es denotado como eso, es una emoción, que en algunos casos paraliza a la gente, de acuerdo a, hasta cierto punto, se ha considerado que el temor es como que, digamos, ese sexto sentido de que te alerta de alguna situación, pero cuando la cosa se extiende, ya no es sano, ya no es simplemente, no, bueno, sí, precaución o sentido de supervivencia, no, ya es algo que no viene de Dios, ya es algo que dice claramente allí la palabra, Dios nos ha dotado para poder derrotar eso. Porque lo que es el espíritu de cobardía no viene de Dios. Y considerando pues la expresión de cada una de estas versiones, también pues se veía o se denotaba de que la expresión de que no nos ha dado espíritu, algunos estaban como que espíritu en minúscula, espíritu en mayúscula, que si era del Espíritu Santo o no era del Espíritu Santo. Podemos ver que ese poder pues viene del Espíritu Santo y nosotros hemos sido dotados del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros hemos sido dotados del Espíritu Santo de Dios, pues es espíritu en mayúscula, porque el espíritu, ese espíritu de vida, de aliento que inicialmente Dios nos dio, pues se acopla, ¿verdad?, a lo que es el Espíritu Santo de Dios, para ejercer una vida sin temor, como hijos de Dios. Es una frase simple, ¿verdad? Se ve simple, una vida sin temor. Pero podemos ver que vivir una vida sin temor, de acuerdo a este texto, ubicado dentro de ese contexto, abarca mucho. Abarca realmente a lo que es denotar y marcar la diferencia allá afuera de los que están allá que no son hijos de Dios, que son solamente criaturas de Dios. Porque nosotros, los hijos de Dios, que hemos sido dotados de su Espíritu Santo, debemos de marcar la diferencia. Y ciertamente van a haber aflicciones, van a haber situaciones, pero vivir esa vida sin temor es mantenernos firmes, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la situación que venga. Y venir delante del Señor y presentar todas nuestras peticiones, todas nuestras rogativas delante de Él, y Él hará. Ok, creo que ahora sí podemos entrar de lleno. Creo que ahora sí podemos entrar de verdad de lleno a lo que es el tema, la vida sin temor. Amén. Amén, esa fue la introducción. Después de lo que era el contexto, ¿verdad? Hicimos la introducción y ahora entramos en el tema. O sea, profundizamos un poquito más. Eso es todo. Profundizamos un poquito más porque realmente lo que es ese contexto y la introducción, todo abarca el tema. ¿Verdad que sí? Ok. Podemos ver que en prácticamente cada una de las versiones que pudimos leer, y en otras que no traje acá, pero en su mayoría todas inician con la palabra ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque no nos ha dado, porque el espíritu del cual Dios nos ha dotado, porque Dios nos dio, ¿verdad? Podemos darnos cuenta de eso. Está afirmando, está dando esa respuesta, ¿verdad? Y la palabra ¿por qué? Es una conjunción. O sea, está uniendo allí.
o un causal y significa por causa o razón de qué, y también significa para qué. O sea, tiene dos significados allí que son muy similares, ¿verdad? Porque cuando nosotros hacemos una pregunta decimos ¿por qué? Pero cuando estamos respondiendo decimos ¿por qué? O sea, va unido. Y ese por qué justamente es esa conjunción que une, ¿verdad? La razón o la causa de, y reúne y define lo que es el para qué. Entonces, la causa o razón de, ¿verdad? Que es el primer significado de la palabra, es por la cual el apóstol está escribiéndole, ¿verdad? Lo está exhortando, le está haciendo hincapié de que él ha sido dotado de un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, tú lo tienes allí, o sea, sácalo. Entonces nosotros podemos leer el verso 6, ¿verdad? El verso 6, donde dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, ¿verdad? Que ya el apóstol pues le había hecho, lo había ministrado al respecto. Por eso es que les decía inicialmente que no podemos estudiar el texto saliéndonos del contexto. Tenemos que ver cuál es toda la realidad. Porque resulta que todo tiene un porqué. Todo, absolutamente todo, tiene un porqué. Ahora, el para qué. Esta sí lo aquí vamos a extendernos un poquito más. Pero, ¿para qué? Para vivir una buena vida cristiana. Sin temor. Y está denotado en ese versículo 7, ¿verdad? Que nos dice que hemos sido dotados de un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. El que lo tenga. 4:18. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Pero yo quiero que alguien, por favor, me apoye y me lo lea. Perfecto. Está claro, ¿verdad? Dice que no, en el amor no hay temor. Y si nosotros tenemos ese amor de Dios, no podemos tener temor. No podemos tener temor. Y dice claramente que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Porque nosotros nos encontramos con personas y que tal vez alguien aquí en algún momento estuvo en esa situación que llegó a tal punto del temor que sencillamente pensó no tengo ni siquiera perdón de Dios. Y se encierra y se ha encerrado en esa situación y vive un mundo creyendo que no tiene perdón de Dios. Pero Dios es amor. Y es tal su amor que envió a su hijo aquí a morir en una cruz por todos nosotros. Entonces, el amor echa fuera el temor. Ciertamente, en esa exhortación que el apóstol Pablo le hace a Timoteo y le enfatiza pues ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, lo exhorta. Cuando nosotros vamos leyendo más adelante la carta, él le va dando todas las indicaciones de alguna manera de qué es lo que debe hacer para tener una vida sin temor, para vivir una vida saludable, tener una vida saludable como hijos de Dios que somos.
Porque Dios quiere que vivamos en paz. Dios quiere que disfrutemos todo lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios quiere que vivamos tranquila y reposadamente, confiando en Él, porque es que Él nos ha dotado de su Santo Espíritu. Y todo lo que pidamos bajo la voluntad de Él, ¿verdad? Y con la guía del Espíritu Santo, pues Dios lo va a conceder. En el tiempo de Él, pero lo va a conceder. Y sea cual sea la aflicción o la situación por la cual podamos estar pasando, Dios está al control. Que aunque a veces no entendemos, pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Finalizando el versículo 6 el primer capítulo de la segunda carta de Timoteo, dice: por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el verso 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Esa es una de las instrucciones que Él da, ¿verdad? Primero, dentro de lo que es el deber, Él le dice: si ya lo tienes, avívalo, ¿verdad? Como primera opción o como primer deber, le enfatiza que avive el fuego del Espíritu Santo que mora en Él, que está en Él porque Él lo recibió, ¿verdad? Por la imposición de sus manos. Luego, más adelante, en el verso 8, le dice que no se avergüence de dar el testimonio de nuestro Señor. Más adelante, en el capítulo 2 y en el verso 2, nos dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Quiere decir que lo exhorta a enseñar la palabra, mucho más allá de predicarla, mucho más allá de enseñar, a ser discípulos, a preparar, a capacitar, porque hemos sido dotados. El Espíritu Santo de Dios es quien nos capacita. Pero no es que ya tenemos el Espíritu Santo de Dios y ya Él no, nosotros tenemos que buscar, nosotros tenemos que llenarnos de la palabra, tenemos que avivar ese fuego. Amén. Ok, más adelante, un poquito más atrás, en el capítulo 1, el verso 13 y 14, nos dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ti. O sea, de acuerdo a esta palabra, que no se deje influenciar por lo que está afuera, sino que todo de acuerdo a lo que está aquí. Si está aquí, es real, o sea, es verdad, es verdadero. Si no está aquí, es falso, ¿verdad? Entonces Él lo exhorta. Allí dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, es de aquí, todo lo vamos a pasar por aquí. Está aquí, es verdadero. No está aquí, es falso. Y como decía mi pastor siempre dice: tenemos que aprender a decirle no a casi todo. Porque es que lo que está allá afuera, lo que se mueve allá afuera, es falsedad. Es fuerte. Yo pienso que, pues, analizando, pues, y estudiando el tema y buscando, que ciertamente para los días de Timoteo fueron días fuertes, y nosotros, hoy por hoy, es totalmente diferente. Pero creo que es más fuerte
porque es de una forma sigilosa que se va metiendo todo eso y tenemos que estar atentos. Atentos a detectar lo falso, como decía mi hermano, para, ya va, eso es falso. O sea, darle y retener esa sana doctrina. Avanzamos entonces. El verso 3 y 4 del capítulo 2 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Quiere decir, si te van a señalar, si te van a perseguir por decir la verdad, amén. Pero no se enrede, no participe en lo que está allá afuera, que usted sabe, porque sabe que no es bueno. Sabe porque sabe que lo están disfrazando, lo están llamando bueno, pero que realmente es malo. En el capítulo 3, verso 10 y 12, también lo enfatiza. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Entonces allí tenemos, ¿verdad?, claramente lo que está manifestando allí el apóstol Pablo en su momento a su hijo en la fe Timoteo, nos los dice hoy a nosotros. O sea, digan lo que digan, te persigan, te acusen, mantente en la sana doctrina. Acepta la persecución, te van a señalar, pero hay que mantenerse en la sana doctrina. Y mantenerse en la sana doctrina significa tener una vida sin temor. Aún a pesar de la persecución, cuando nosotros estamos en paz, tranquilos, con nuestra conciencia tranquila, convencidos totalmente de que aún cualquiera que sea la realidad o la situación que esté pasando, Dios nos guarda, Dios nos cuida y Dios está con nosotros. Y si llegó la hora, bueno, es triste, es doloroso humanamente, pero bueno, como también dijo el apóstol Pablo en una oportunidad, o sea, me voy con Cristo, o sea, es mejor, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo? Tocó la liquidación, gloria al Señor. Ok. El verso 15, allí mismo en el capítulo 2, el verso 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Por eso es que es importante que cuando se predique la palabra conforme a el contexto, conforme al mensaje que realmente está allí, y no que se desvíe con lo que yo creo, lo que yo pienso, o lo que yo entendí. O sea, con una interpretación personal. No, es claramente de acuerdo a lo que está establecido allí. Escrito está, dice mi hermana, de acuerdo a lo que dice la palabra. Y ubicado siempre en el contexto. Porque el problema es que inclusive el hermano Kervin lo dijo en la clase anterior, ¿verdad? Sacan el texto, ¿verdad?, del contexto y entonces hablan falsedades con la palabra. Eso es delicadísimo, súper delicado. Ok.
El verso 15 en el capítulo 3 nos dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, él le repite otra vez, confía en lo que tú has aprendido de la sana doctrina, indistintamente de lo que puedan decir. Confía en la escritura. Y por supuesto, para aquel momento, el apóstol está escribiendo esa carta. Ellos contaban solamente con lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, no tenían toda la Biblia, todas esas riquezas, ¿verdad?, que el apóstol Pablo hoy nos brinda, ¿verdad?, en cada una de estas epístolas. Vamos a leer capítulo 4, verso 5. Capítulo 4, verso 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, es decir, lo exhorta a predicar implacablemente la palabra, a ejercer el ministerio, el cual todos aquí tenemos. O sea, quiere decir que es para con todo. En ese momento se lo estaba diciendo a Timoteo. Pero esto es para todos nosotros. El Señor nos ha entregado el ministerio de la reconciliación a todos. Todos, sin excepción, debemos de ir y predicar la palabra incansablemente. Incansablemente. No se canse. Pero es que yo le digo y le vuelvo a decir, lo invito y la invito y la traigo, pero nada. El Señor es el que va a hacer, no se preocupe. Usted haga lo que tiene que hacer usted, que el Señor va a hacer lo demás. Amén. Bueno, mis amados, en conclusión, les puedo decir, solo el Espíritu de Dios puede quitar de nosotros el temor y darnos ese poder, ese amor y esa mente sana. Porque Dios nos ha capacitado con su Espíritu Santo. Él conoce perfectamente nuestras debilidades y no nos deja solos para que luchemos contra el mundo, la carne y el diablo. Porque solo en nuestras fuerzas no podríamos. Es con el Espíritu Santo de Dios que podemos avanzar. Es con el Espíritu Santo de Dios que podemos tener una vida sin temor. Mis amados, muchísimas bendiciones. Los dejo con mi pastor Medardo Fon y gracias por soportarme. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Josefina. El Señor le dijo a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dijo, tú puedes comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comas, morirás. Vino la mujer, como siempre, ¿verdad? Bueno, yo no dije eso, lo dijo Ricardo. Apedreen a Ricardo. Sí, en el terreno ahí no hay piedra. La mujer, dice la escritura, que vio, se le presentó la serpiente, ustedes saben la historia, y la mujer comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dio a Adán, también comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y Dios vino y visitó a Adán y Eva en el huerto, y cuando ellos escucharon que Dios estaba en el huerto, dice que ellos se escondieron. El Señor llama a Adán y Eva, y Adán le dice que cuando le escuchó, dijo que tuvo miedo. Tuve miedo cuando te escuché en el huerto, tuve miedo, tuve temor. Por eso nos escondimos, porque estábamos desnudos.
allí nació el temor. ¿De dónde viene el temor? De allá, de nuestros primeros padres. Cuando ellos pecaron, al ser humano, se desarrolló en el ser humano todas las emociones negativas que nosotros sentimos. Y entre esas emociones negativas está el temor, está el miedo. Ahora, todos nosotros hemos sentido miedo, hemos sentido temor en cualquier momento de la vida, todos, hermanos, porque es precisamente una emoción humana. Eso es parte del ser humano, tener miedo, tener temor. Por eso el salmista decía, creo que el Salmo, me corrigen allí que ustedes saben más que yo, creo que el Salmo 112 o 12, cuando el salmista dice, no tendré temor de malas noticias. ¿Qué salmo es? ¿Ah? A ver, usted está más perdido que yo. ¿Siento qué? Migdalia, la Biblia viviente. 112:7. 112:7. El salmista decía, no tendré temor de malas noticias. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que nos dan una mala noticia, lo primero que se impregna el ser humano es de temor. Con una mala noticia usted se va a impregnar de temor. Las emociones se van a alterar. Pero Josefina lo decía muy claro. O sea, cuando que llegue el temor, que llegue el miedo por alguna circunstancia de la vida, eso es humano. Pero que eso nos arrope y que eso nos lleve a un estado depresivo, ya eso es espiritual y eso se convierte prácticamente en algo maligno. Porque precisamente el Señor nos ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Nos ha dado ese poder para saber manejar y dominar las emociones. Yo no me imagino, por ejemplo, una persona cuando va al médico porque se siente mal. Bueno, estamos en el mes de octubre, creo que lo llaman el mes rosa. He visto por las redes el mes rosa porque es una cuestión del cáncer de mama. Entonces, realmente no sé qué sentiría una persona que se sienta mal, alguna cosa, va al médico y la noticia es que tenga cáncer de mama o cáncer. O sea, ¿cómo se sentirá la persona? Eso, bueno, ahí está Yoleida, ¿no? Que está luchando ahí, batallando. ¿Cómo tú te sentiste, Yoleida? Ahí está, ¿ves? Ajá. ¿Ve? Eso es el temor. Cuando te dan esa noticia, eso es un impacto. Eso es un impacto en el alma, en el espíritu, en la mente, en las emociones. Eso es tremendo, hermano. Pero de una u otra manera, entonces tú observas a Yolaida luchando contra eso. Ella va a salir bien de eso. Ella va a salir de eso. Y Yolaida, tienes que luchar y pelear hasta el final. Aquí tenemos hermanas que pasaron por eso y hoy están completamente sanas y todavía muchas están luchando, pero eso es lo correcto. Cualquier mala noticia que usted reciba, un accidente de un familiar, qué sé yo, cualquier cosa, las malas noticias tienen su impacto, hermano. Tienen su impacto. Imagínense un matrimonio que llegue el hombre de allá de la calle, de su trabajo, y la esposa feliz allí, le está preparando una comida exquisita, rica, la que a él le gusta, y el tipo llega con un papel y le dice, toma, fírmame el divorcio.
Oye, es una cosa terrible, hermano. O sea, cosas así de impacto, eso es tremendo. Ahora, nosotros tenemos que entender que tenemos a un Dios que es todopoderoso, un Dios que está con nosotros. Una de las cosas que tenemos que entender es que todos pasaremos, como dice el apóstol Pedro, todos estamos pasando diversas pruebas, luchas y aflicciones, pero eso no nos debe de detener a nosotros. Porque nosotros tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el temor y el miedo es humano, es una condición humana. Que yo me deje arropar por eso es otra cosa. Pero los hijos de Dios no nos podemos permitir eso. Dejarnos arropar por ningún tipo de temor. Cualquiera sea el tipo de temor de noticia que podamos recibir. Yo recuerdo que a un hermano acá, por algún motivo de enfermedad, hace no sé qué tiempo acá, le tuvieron que amputar una pierna. Yo viajé hasta el hospital allí en el Tigre para eso. Y ahí estaba la familia, o sea, acongojada y triste y tratando de ver el impacto que iba a tener en ese hermano. Eso es tremendo, hermano. Pero gracias a nuestro Dios que nos da vida, nos da aliento, nos extiende la mano y nos dice, yo voy delante de ti como poderoso gigante. ¿Por qué tienes que tener temor que el dólar está aumentando? Compra dólares. Tienes 35 bolívares, te compraste un dólar porque en diciembre seguro que está en 40 y ya tú tienes allí una ganancia. ¿En cuánto va a estar en diciembre, Ricardo? Oye, oye, Ricardo, chico. Oye, no. ¿Ah? ¿Verdad? No. Ah, ajá. 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 Para diciembre. Ajá.